Hola, bienvenidos a una nueva edición de Plan B. Esta vez tenemos la oportunidad de conversar con el expresidente Alan García Pérez, candidato a la presidencia, nuevamente, por la Alianza Popular. Gracias por permitirnos venir a conversar nuevamente con usted. Muchas gracias, Beto. Muy honrado de estar con usted nuevamente. Lo escuchamos con atención en el debate y quería comenzar este diálogo hablando de su propuesta de pena de muerte para los violadores de niños y para los sicarios. Si ellos ven 5 o 10 fusilados, seguramente cambiarán de opinión. Lo estoy citando incorrectamente, probablemente, pero usted dijo eso, ¿no? Que hay que mostrar los fusilados. ¿No es esta una declaración un poco violenta? No lo es ni es una declaración electoral. Usted sabe que en agosto del año 2006, siendo presidente, envié ese proyecto de ley al Congreso, que lo hundió como siempre en sus comisiones de análisis y no le dio cabida. Y tampoco fue posible hacer un referéndum sobre el tema, a pesar de que entonces como ahora el 80% de la población estaría en favor de una sanción para el caso de violación de niños seguida de muerte. Y también sicarios. Ese agravante. Y sicarios ahora, porque creo que el sicariato es una forma de delito atroz, matar a alguien por encargo de otro que uno ni sabe quién es, y que debe ser detenido ya en nuestra patria. De lo contrario, continuará avanzando. Algunos de estos sicarios, paradójicamente, también son casi niños, ¿no? Lamentablemente, pero somos ciudadanos todos a partir de los 18 años. Ahora, ¿cómo conjuga esta propuesta con su fe católica? Porque los católicos suelen decir, Dios da la vida y solo Dios la puede quitar. El catecismo católico permite la pena de muerte. En esa ocasión consulté con varios obispos, e inclusive con la más alta jerarquía, y encontré que en efecto está permitida, es una de las formas de defensa social. Quiere decir entonces que la pena de muerte puede ser cristiana, según como se vea. No sé si pueda llamarse cristiana la pena de muerte, pero que está permitida como una sanción de defensa social, sí está permitida. Y si usted fuera presidente y aprueba la pena de muerte, cuando comiencen estos fusilamientos a los que se ha referido, ¿no tendría cargo de conciencia? ¿Podría dormir tranquilo? Creo que cuando Benito Juárez, el gran presidente mexicano, tuvo que fusilar al invasor francés, al archiduque Maximiliano, que había invadido México y recibió pedidos del Papa y recibió de rodillas a la esposa, a Carlota, la esposa del emperador de México, Maximiliano. Benito Juárez, un indio oaxaqueño, pero muy culto, dijo, no lo mato yo, lo mata la ley. De manera que, más allá de los sentimientos personales, cuando uno debe hacer algo por mandato de la ley y por necesidad social, creo que hay que hacerlo. De hecho, siendo gobernante, uno debe estar ante esa encrucijada en muchas oportunidades. ¿Usted sintió eso en los luctuosos sucesos de El Frontón, por ejemplo? Creo que eso excedió la voluntad del gobernante y la propia ley. En ese caso hubo, más que en El Frontón, donde hubo pues muertos de la Marina y muertos de la policía, en el caso del Lurigancho es donde se produjo un atroz exceso que denunciamos y condenamos y por el cual hubo gente que purgó cárcel por muchos años. Pero lo que ocurre fuera de la voluntad de uno lo siente como una consecuencia de estar allí, pero no como una responsabilidad directa, ¿no? En ese momento, que quizá los más jóvenes no recuerdan, porque no han pasado, digamos, los años más atroces del terrorismo, ¿cuál era la decisión que había que tomar frente a este dominio que tenía Sendero Luminoso y el MRTA en las cárceles, que ciertamente en algunos pabellones los controlaban y los usaban como centros de adoctrinamiento? ¿Qué se debatió en ese momento y qué salió mal
que condujo a esta masacre. Porque el gobierno anterior al mío había negociado con los senderistas y les había permitido dominar las cárceles. El ingreso al Lurigancho y al Frontón era administrado por los terroristas, eran islas. Y además se daba el caso dramático que entraba una persona X y en su lugar salía uno de los dirigentes terroristas. Eso fue comprobado judicialmente. Pero más allá de eso, en el momento en que toman rehenes, que tomaron en los dos lugares rehenes, policías y trabajadores, la orden que se ejecuta a través del Comando Conjunto de la Fuerza Armada y de la Policía es restablezcan el orden en los penales, nada más. Ahora, ocurrió un asesinato masivo que fue producto, según me parece, de un problema de alcoholismo, de un grupo que después de haber arreglado el tema de la cárcel de mujeres en Chorrillos, estaba impaciente por ayudar en el caso del Lurigancho y de verdad se cometió un crimen atroz, ¿no? Cuando dice un problema de alcoholismo, ¿quiere decir que los comandos o los marinos fueron borrachos a intervenir el penal? Parece que esa fue una de las causas básicas, sí. ¿Que se envalentonan de esta manera? Según los términos del proceso, sí. ¿Cuánta gente inocente murió en aquella oportunidad? No, el problema, todos eran terroristas y asesinos, ¿ah? ¿Todos los que fueron asesinados? Sí, claro. Ahí no había absolutamente en el pabellón industrial de Lurigancho o en el Frontón, solo había terroristas. Lo que había era gente rendida. Y a un rendido no se le mata jamás. Hay un libro justamente llamado Los Rendidos, de un sociólogo, antropólogo llamado José Carlos Agüero, que es el hijo de uno de los rendidos que fue asesinado en el Frontón. ¿Cómo se reconcilia un país luego de haber pasado esta época en la que todos nos matábamos? Es decir, ¿cómo alguien puede ahora vivir en paz cargando con esa culpa que, imagino, atormenta tanto a este joven que ha escrito esta historia, como probablemente a quienes han ejercido el poder como usted? O los que han actuado directamente en las cosas, porque ejercer el poder es una cosa y actuar directamente otra. No olvide usted que las responsabilidades penales son individuales. Nadie comete un crimen y se responsabiliza al supremo creador, claro, por ese crimen. Pero usando el ejemplo mexicano, ¿a los del Frontón y Lurigancho los mató la ley? En el caso, hay diferencias. En el caso del Frontón, que hubo una resistencia preparada por mucho tiempo y con trampas, cazabobos y con muertos por parte de las Fuerzas Armadas y la policía. Y en el caso del Frontón fue diferente porque ahí en realidad hubo una ejecución masiva, ¿no? Absolutamente injustificable. Dado el problema de inseguridad en este momento, muchos candidatos han hecho ofertas relativas a, por ejemplo, cadena perpetua sin beneficios, más cárceles, penas más duras. Y uno se pregunta si realmente esa será la solución, si necesitamos más cárceles, más presos y no combatimos el origen del problema. Las dos cosas al mismo tiempo, porque por combatir los orígenes del problema que están en la educación, en la falta de valores familiares, posiblemente en falta de trabajo para muchos o trabajo satisfactorio para ellos. Mientras se soluciona eso, la ola continuaría crecientemente, de manera que hay que atacar los dos temas. Más cárceles son necesarias, pero cárceles diferentes para los primerizos, para los que llegan por cosas leves que no son una amenaza social, y cárceles de exclusión total para los que son jefes de bandas y siguen cometiendo delitos, instruyendo a sus agentes fuera. Usted ha mencionado reeditar la experiencia del CEPA. Para quienes no lo recuerdan, una especie de colonia penitenciaria en la selva, alejado de todo. Alejada por la geografía, rodeada de ríos, pantanos y lejanía enorme, y la propia selva, que como usted conoce, se fagocita, digiere cualquier cosa que entre en ella. Por consiguiente, el que llegaba ahí no podía salir. Hay 3 o 4 casos de fuga, pero muy
accidentales o extrañas. Hacer ese tipo de prisiones nos salvaría de algo fundamental. Los cerebros del crimen, los monstruos, que ya no tienen solución. Esa gente está dentro de penales que están en nuestras ciudades. Recibe visitas porque hay que respetar, se dice, los derechos humanos que son para ellos y no para los que mueren en las calles. Tiene venusterios, entran los teléfonos celulares y evidentemente las drogas. Pero si usted los pone a los principales, que son algunos miles, en una colonia penal aislada absolutamente y custodiada debidamente por garitas de control, porque ahí la selva es el mismo control, esté seguro de que eso no va a continuar. Rompemos la relación del cerebro, de las neuronas. Las órdenes de sicariato, según está establecido, no se contratan en la calle. Usted toma contacto con alguien en la cárcel y desde allí, por teléfono o por una visita, sale la orden y se distribuye el dinero. De manera que pongámoslos allá, sin teléfono, sin comunicación celular, y verá usted cómo comienza a disminuir la amenaza. Entonces, prisiones aisladas, fusilamientos. Y más policía. Y le cuento cuál es el proyecto. Usted sabe que tenemos 108.000 suboficiales de policía. Por alguna extraña razón, en el Perú existía antes el guardia. El guardia es especialista en el patrullaje y la seguridad de la calle. Vigila, mira. Ser el antiguo guardia de la esquina. Ahora eso ya no existe. Todos somos suboficiales. Poco por el rango, el nivel, usted es suboficial. Mi propuesta es muy simple. A ver, vamos a hacer una matemática rapidísima. Ahora estamos formando cada año, ingresamos 8.000 aspirantes a suboficiales que se quedan 3 años en la escuela. Mi propuesta es muy simple. Dejemos en 1.000 los suboficiales que ingresan y que entren 7.000 aspirantes a guardia. El guardia tiene una formación, como antes en la escuela de guardias, de 6 meses. Entonces, en el tiempo que usted forma un suboficial, usted puede formar 6 guardias. Por consiguiente, la matemática nos traslada a que en 5 años podemos tener 70.000 guardias más en las calles de seguridad y patrullaje y vigilancia. ¿Y cuántos miembros de la Fuerza Armada? Porque entiendo que también tienen. Pero antes de planes. eso, los suboficiales pueden ser especialistas en el tema de la investigación policial, ¿no? Del desentrañar los problemas de las mafias y la lucha contra el crimen organizado. El guardia que ahora necesitamos es la persona que está en las calles, adecuadamente comunicado, tiene que tener, como vemos en las películas, su capacidad de comunicarse con la comisaría o el patrullero o todos los demás policías, y eso vale $50 millones para 100.000 policías en las calles. Los policías compran su propio celular y a veces compran sus propias balas. En este momento sí, lamentablemente, pero con 50 millones usted tendría eso, pero hay que invertir, y eso significa, la primera prioridad del próximo gobierno es la seguridad, con los penales de exclusión total en la selva, con mayor sanción y rigor, con más policías y, a donde iba usted, con el apoyo de la Fuerza Armada. ¿Cuántos soldados o cuántos infantes se imagina en las calles, aparte de esos 70.000 policías? Lo dije en el debate, 30.000. 30.000 que pueden ubicarse en 16 lugares que el grupo de trabajo ha diseñado en Lima, por ejemplo. Lugares que son de resguardo y posible rastrillaje y patrullaje a partir de ese lugar. Usted tiene el gran San Juan del Lurigancho, que tiene una salida, por el momento, una gran salida. Si usted establece ahí una comandancia, una dotación de Fuerzas Armadas, usted podrá rápidamente, primero bloquear cualquier fuga y en segundo lugar, rastrillar las zonas inmediatas. Ahora, cuando hablamos de Fuerzas Armadas, usted imagina un recluta que sale con su fusil. No, hay que entender que las Fuerzas Armadas tienen más de 35.000 técnicos y suboficiales y oficiales, que son personas que han hecho 3, 4 años de carrera y muchos más.
Pero lo que gente se ha hecho en el Callao, por capaz. ejemplo, de plantear un estado de emergencia y Bueno, pero ha eso funcionado, eso lo ha hecho Humala. pero la Fuerza Armada es la misma, ¿no? No, no, Humala es comandante del ejército. Hay que saber organizar, desplegar, dirigir y exigir. Y este señor que se puso a la cabeza del Consejo Supremo de Inteligencia Nacional fue un día para la foto y no volvió. Este es un problema que lamentablemente para el escritor que quiere ser presidente le va a exigir convertirse a tiempo completo en una persona que en los primeros 12 meses logre reducir el número de delitos con el menor número de bajas, estemos convencidos, pero con el mayor y más efectivo despliegue de los efectivos que tenemos. Ahora, el problema quizá no sea tan simple como meter a todo el mundo a la cárcel, porque hay dos delitos que son los de mayor incidencia: hurto agravado y tráfico de drogas. Y el tercero, en este momento, es la cantidad de hombres que en el Perú no cumplen con sus deberes alimenticios para con sus hijos. Esto ya se ha convertido en un problema, porque tenemos a miles de malos padres que no pasaron alimentos, fueron a la cárcel y ahora con mayor razón no van a pasar ni un centavo y los tenemos que mantener nosotros. Además, ¿no hay un problema ahí también de decidir quiénes merecen la cárcel y quiénes no? Hay una falta de lógica en la aplicación de algunas penas. A mí me han imputado mucho que he hecho indultos y reducción de penas. A ver, el caso de 4 jóvenes que están tomando, jóvenes de 20 años, tomando cerveza en San Juan del Lurigancho. Se acabaron los centavos para la cerveza y ven pasar un señor con su bicicleta. Esto es exacto. Entonces va uno, van dos y le quitan la bicicleta y como están en situación etílica, la venden a 2 cuadras al primero que se la compra. A 2 cuadras. Por consiguiente, 20 minutos después son capturados los 4. Como son 4, es robo agravado. Banda. Y por consiguiente, 12 años de prisión a 4 muchachos de 20 años. Yo comprendo que han cometido un delito, pero 12 años de prisión, a mí me parece horroroso. Entonces hay que pedir a nuestros jueces que sean, en algunos casos, cuando el delincuente es de cuello y corbata, muchas consideraciones, etcétera. Pero cuando el delincuente es un campesino, un hombre pobrecito que no tiene recursos, la ley. Y la ley de flagrancia. La ley es para el pobre acá. La ley es para el pobre. El rico se libra como puede. Y eso está mal. Nuestros jueces deben, porque la mayor parte de nuestros jueces vienen de lugares humildes, también de hogares humildes, deben comprender que cuando una mujer de Ácora, Yunguyo o de Chucuito recibe 1000 soles y le dicen pasa entre tus polleras 1 kilo de drogas a Chile, con el riesgo de volar con una mina, pues no le pueden poner 8 años, 10 años, sabiendo que tiene 3 hijos menores. Entonces, para mí, como usted lo dice, no es un problema de meter a todo el mundo a la cárcel. El problema es seleccionar quiénes son los grandes criminales, que los tenemos acá, los jefes de banda, y mandarlos fuera a la estratosfera, si fuera posible. Keiko Fujimori se ha copiado un poco el tema y dice a 4000 metros de altura. Es posible que, como los japoneses están siempre al nivel del mar, para ellos sea un castigo terrible. Pero para eso tenemos nuestra selva en lugares donde no hay ni siquiera etnias cercanas. Ahí hay que llevarlos. Y verá usted que se rompe la ligazón entre el cerebro y los jóvenes que van reclutando en la ciudad. Hablemos un poco del debate. ¿Era necesario pararse delante de Olivera? Sí. ¿Había que tragarse ese sapo? Sí. Yo no sé cómo se hizo el sorteo. Me huele que para darle expectativa o para... Show o para molestar a Alan García pusieron a esta persona. Pero una vez que sale y es público, ¿cómo Alan García va a decir no voy porque no es serio, porque solamente me va a insultar? Ok, yo voy, insúlteme usted lo que quiera. No le hago caso. Sé que no tiene razón. Sé que 25 años ha vivido de esto y que las consecuencias han sido que he vuelto a ser presidente y jamás me han vuelto a investigar, jamás han encontrado nada de lo que usted dijo, nunca. Entonces, ¿qué voy a hacer? Son las reglas de la democracia, así es. Bien o mal hecho, había que ir. Si no hubiera ido,
un festín de los otros 9 candidatos. García no vino, el ausente, la silla vacía, etcétera. No, hay que ir. En política hay que poner la cara, y a veces cara de piedra. O de palo. Decía un político que yo quise mucho, Misael Pastrana, presidente de Colombia. Un día me dio un consejo, me dijo: presidente, usted, yo ya era asilado en Colombia, usted imperturbable, me dijo, no le dé importancia a lo que digan. El político debe ser como una de esas estatuas que está ahí en el parque, de algún prócer, algún hombre célebre, un escritor, una estatua. Viene un pajarraco y defeca encima de usted, ¿qué cosa va a hacer? Sigue imperturbable como una estatua. ¿Olivera ha defecado encima de usted? Yo, más que defecar, diría que ha vomitado un poco, ¿no? Pero injurias, cosas así repetidas memorísticamente para dar una imagen, una impresión que nunca han sido comprobadas por nadie más que por él. Por eso me limité a decir: oiga, señor, usted fue capaz de falsificar cartas contra Juan Luis Cipriani y llevárselas al Papa. Pero como esa podría haber dicho 20 más. Pero mi tiempo es precioso, en unos segundos preciosos de audiencia casi total, para hablar de los mototaxistas, de los jubilados y los maestros, de la ley Servir, de la eliminación del CATS, etcétera, etcétera. Ahora, ¿los moderadores no tendrían que haber, digamos, puesto orden? Porque cuando, por ejemplo, la gente aplaudía, los callaban, cuando alguien hablaba en el público, los callaban, pero a Olivera no le dijeron nada, una costumbre, lo dejaron seguir, ¿no? No, es que hay 2 leyes en el Perú. Si A alguien ver. dice algo de alguien, se le hace callar. Si alguien dice algo de Alan García, que no se le hace callar, no sé, pues, suscitar esas pasiones, qué sé yo. Pero no me quejo, no hay problema. Es Hay una cosas relación como importantes. de Mozart y Salieri. Espero que me toque ser Mozart, ¿no? Mozart era el genio creativo y Salieri era el envidioso que le rompía las partituras, ¿no? ¿Qué se va a hacer? ¿No? Bueno, Pero haber sido presidente 2 veces genera muchas envidias en 2 o 3 generaciones ya. tenemos que hacer una pausa, pero ya regresamos. Esto es Plan B.